Amén. Estamos en el capítulo 4 de Romanos para continuar con el estudio y la lectura de este libro. Espero que me puedan escuchar de atrás. Amén. No. Esperemos que no. Amén. 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 Ya hemos estudiado los 3 primeros capítulos de Romanos, donde hemos visto toda la evidencia que Saulo ha presentado en cuanto a la condición del hombre, tanto del judío como del gentil. Amén. Y también habló de la justificación que Dios da a los hombres por medio de la fe en Jesús el Mesías. Amén. Y lo importante de esta justificación que Saulo está anunciando aquí es el hecho de que la justificación es por fe y no por obras. O sea, no es por nada que el hombre haya hecho que Dios lo va a justificar, sino que es por la gracia que a través de Jesús el Mesías y en la fe en Él, entonces Dios va a justificar al hombre. Amén. Y para demostrar eso, de que la justicia de Dios es por la fe y no por las obras, es que entonces va a tomar el ejemplo de Abraham, la vida de Abraham. Amén. Recuerde que para los judíos, Abraham Avinu era pues el adalid de la fe. Amén. Pero en el judaísmo, aunque algunos realmente reconocían que lo que la Escritura dice de que Abraham fue justificado por la fe, también había un gran número que se inclinaban a presentar a Abraham como el adalid de la obediencia. Amén. Y entonces su enfoque era más en las obras que Abraham había hecho y no tanto en la fe en sí mismo. Amén. Entonces, claramente vamos a ver más adelante que la fe y las obras van juntas. Amén. Pero lo que es importante entender es que la justificación no es por obras, no es por lo que el hombre haga. Amén. Sino que es porque le cree a Dios. Amén. Dice el capítulo 4 de Romanos, y esto es bueno entenderlo porque hoy en día, aun cuando somos creyentes y creemos en la gracia y en la fe, aún hay algunos que exigen que para ser bendecidos hay que hacer cosas. Amén. Claramente Dios nos da antes de que nosotros hagamos algo, pero eso no impide que nosotros tenemos que hacer algo. Amén. Pero tanto la justificación como la bendición de Dios no es porque uno haga algo, sino porque Dios nos bendice. Amén. A través de la fe. Claramente, como vamos a hablar más tarde, cada quien que tiene fe, pues está llamado también a obedecer. Amén. Pero no es la obediencia lo que va a derramar la bendición y la justificación, sino que es la fe, el creer en Dios y creerle a Dios y caminar conforme a su voluntad. Amén. Hacer lo que Dios manda hacer. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? O sea, la pregunta de Saulo es, ¿qué halló Abraham? O nuestro padre Abraham Avinu. ¿Qué halló Abraham por su propio mérito? Según la carne, quiere decir, según su comportamiento, según lo que él hizo. Amén. Entonces la respuesta dice Saulo, porque si Abraham fue declarado justo por obras, tiene de qué gloriarse, pero no lo tenía ante Elohim, ante Dios. O sea, y esto lo está diciendo porque claramente recuerden que los judíos de su época, el liderazgo judío de su época, hacía mucho énfasis en las obras para poder ser justificado. Amén. Y entonces dice él, si Abraham fue justificado, fue declarado justo por sus obras, pues él tiene que gloriarse, pues él se la ganó. Amén.
Abraham pudo haber dicho, mira, a mí se me justificó porque yo hice esto y esto y esto y esto y esto. Amén. Para los hombres puede ser así, pero Saulo dice, pero ante Dios no. Amén. Dios no lo justificó por nada que él hubiera hecho. Dice el versículo 3, pues ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. O sea, lo que está aquí estampando Saulo, o poniendo bien claro, es que la justificación es por creerle a Dios. Amén. Creer a Dios y caminar con Él en esa fe. Amén. Pero es solamente por creerle, porque antes de que uno obre, ¿qué es primero, la fe o la obra? La fe. Amén. Porque si alguien obra sin fe, entonces no sirve. Amén. La obra es válida cuando se hace por medio de la y a través de la fe. Entonces, primero hay que tener fe y después entonces se obra. Por eso es que Dios justifica es por la fe y no por la obra. Amén. Aunque después que uno tiene fe, claramente uno va a obrar. Amén. Pero esto es bueno tenerlo claro, porque a veces nosotros mismos podemos caer en la tentación de que para que Dios nos bendiga o para que Dios nos salve, entonces es porque hacemos esto o aquello. ¿No? Lo que lo hacemos porque creemos en Dios, hemos creído a su palabra y por lo tanto obramos en esa palabra. Amén. Pero siempre recordar que nuestra justificación y nuestra salvación es porque hemos creído. Las obras solamente van a verse manifestación de que tuvimos fe, de que realmente creímos. Amén. Porque hay un hilo muy finito allí, y uno fácilmente puede pasarse de la fe a la justificación de las obras, que fue lo que le pasó tristemente al pueblo judío de aquella época, o a los líderes del pueblo judío de aquella época, que pusieron su énfasis en la justicia de las obras. Amén. Y pretendían que ellos eran justificados era porque guardaban esto y hacían esto y aquello. Amén. Y esta es la base principal del Evangelio, es que la salvación y la justificación es porque creemos. Y a partir de que creemos, entonces claramente el hombre va a obrar. Amén. Pero Dios justifica es por esa fe. Amén. Luego dice el 4, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si uno trabaja, pues ¿qué espera? Que le paguen. Pero nadie espera que le paguen sin haber trabajado, ¿verdad? Aunque hay algunos que se atreven a hacer eso, ¿verdad? Quieren que se les pague sin trabajar. Amén. Entonces, eso es lo que Saulo está diciendo. La justificación no es porque Dios nos deba algo. Amén. Sino que Dios nos da esa justificación antes de que nosotros hagamos algo. Amén. Y esto es algo que a veces en las congregaciones se escucha mucho, de que uno tiene que hacer un montón de cosas para que entonces la bendición de Dios venga sobre la vida de uno. Amén. Como que entonces tú tienes que ser digno de que Dios te bendiga. Tú tienes que esforzarte a hacer obras para que entonces Dios recompense esas obras. No es eso. Dios no está obligado a bendecir a nadie porque hace algo. Dios nos bendice porque nos ama, porque tiene misericordia para con nosotros. Amén. Y por lo tanto, entonces, Él derrama su bendición, como también derrama su disciplina, de acuerdo a cómo nos comportamos. Amén. Pero parte de mucha enseñanza cristiana hoy en día está basada en que una serie de cosas que uno tiene que hacer para poder ser bendecido, y que si no lo hace, entonces Dios no te bendice. Amén. Claramente el verdadero creyente va a actuar, va a obedecer. El verdadero creyente no obedece para ser bendecido, sino que obedece porque ya es bendecido. Amén. Porque claramente siente el amor de Dios en su corazón y en su vida, y por lo tanto en ese amor se dispone. Porque ¿qué dice la Escritura? Que fuimos creados en Yeshua el Mesías. ¿Para qué? Para buenas obras. Fuimos creados en Yeshua el Mesías para buenas obras. Obras que Elohim preparó de antemano para que nosotros ¿qué?
caminemos en ellas. ¿Cómo comparamos esto? Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez jugó un jueguito que escondían algo en un lugar y entonces ponían ciertas marcas para que usted fuera descubriendo el camino por a donde estaba y pudiera llegar a donde estaba el premio o lo que estaba escondido, ¿verdad? Pues eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Hay un premio al final del camino. Y lo que hay que seguir, ¿qué? Las marcas que Dios ha puesto para ese camino. Y esas marcas son esas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros fuésemos, ¿qué? Caminando sobre ellas. A medida que vamos encortando la voluntad de Dios, las marcas de Dios, entonces uno va avanzando en la fe. Amén. Pero es un camino que hay que recorrer. Nadie llega al final si no camina, si no avanza. Amén. Y nadie puede llegar a encontrar el galardón que está allá si no va siguiendo el camino que está trazado. Porque si te desvías, nunca vas a llegar al galardón que te espera. Amén. Es muy sencillo. Luego dice, pero al que no obra, sino que cree en el que declara justo al impío, su fe le es contada como justicia. Amén. O sea, si una persona es pecador, o nosotros que éramos pecadores antes, que estamos alejados de Dios, que a Dios lo teníamos bien lejos, pero el día que decidimos creer, o cuando el pecador decide creer, no ha hecho nada bueno que merezca ser justificado, pero solamente por creerle a Dios y querer cambiar su vida, entonces Dios lo justifica. Amén. Luego dice el versículo 6, como también David declara la bienaventuranza o la dicha del hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras. O sea, David lo puso en otro contexto, y es en el contexto del perdón. Amén. Decía David, dichoso aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Dichoso el varón el cual el Señor no imputa pecado. Amén. ¿Por qué decía David eso? Claramente David tuvo una experiencia muy fuerte, ¿verdad? David tuvo un momento en que sintió que realmente su comunión con Dios se había roto completamente cuando pecó con Betsabé, ¿verdad? Y murió su hijo. Y aún así él pudo percibir la misericordia y el amor de Dios para con él, que a pesar de haber hecho un pecado tan grande, sin que él hiciera algo para que Dios lo perdonara, amén, Dios lo perdonó. Amén. Y eso es lo que todo verdadero creyente va a sentir, ese gozo de saber que aunque no hizo nada para merecer que Dios lo perdone, Dios ha declarado su perdón para nuestros pecados. No porque dimos limosna, ni porque hicimos aquello, hicimos esto, Dios nos va a perdonar. Dios nos perdona simplemente porque creímos en su amor, en su misericordia y en su perdón. Amén. Y claramente de allí pues comienza una nueva vida. Amén. Por eso David cuando lo vivió y lo expresó, porque el Espíritu Santo lo guió y también lo experimentó lo que era haber pecado delante de Dios, saberse que estaba separado de Dios por ese pecado, de no poder levantar la cabeza para clamar, porque claramente su pecado había sido muy grande, pero también asimismo Dios se le manifestó y le reveló esa misericordia y ese amor y perdonó su pecado. Claramente no quedó sin disciplina, ¿verdad? Sabemos lo que le pasó a su familia. Amén. Porque el perdón es una cosa, la disciplina es otra. Amén. Recuerden que David era ungido. Amén. Por lo tanto, Dios tuvo esa misericordia para con él. Dice el versículo 9,
¿Es pues esta bienaventuranza solo para la circuncisión o también para la incircuncisión? Porque decimos, a Abraham le fue contada la fe como justicia. ¿Cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? La respuesta dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y aquí entonces Saulo va a pasar a otro punto de la justificación. Primeramente, que somos justificados sin obras. Amén. Y claramente el otro punto es el punto de la circuncisión. Recuerde que eso era el problema que había entre los judíos, que querían obligar a los creyentes a que tenían que circuncidarse. Amén. Y Saulo, que enseñaba que los que venían de las naciones no estaban obligados a circuncidarse. Y para eso entonces él establece también aquí a través de Abraham ese mismo punto. Y pregunta, ¿Abraham recibió la justificación estando circuncidado o estando incircunciso? La respuesta es ¿cuál? Estando incircunciso. Amén. Quiere decir que la circuncisión hubiera sido como una obra. Amén. Dios justifica al que es de la fe, sea circunciso o sea circuncidado. Amén. No es por lo que la persona sea en sí misma o haya hecho. Amén. El 11 dice, y recibió la señal de la circuncisión como evidencia de la justicia de la fe de cuando estaba en la incircuncisión, para que él sea padre de todos los que creen sin estar circuncidados, a fin de que a ellos les sea adjudicada justicia. Fíjate que el Espíritu Santo le revela a Saulo. Y es de aquí donde Saulo toma esa posición de que la circuncisión no es necesaria para las naciones, o para los creyentes que son naciones, basado en que lo que el Espíritu Santo le ha revelado en cuanto a Abraham. ¿Por qué Dios justificó a Abraham estando incircunciso? Y la revelación del Espíritu Santo para Saulo es porque eso era señal de que Dios había de justificar a los gentiles sin estar circuncidados, para que él fuera padre de ¿quién? De los que no están circuncidados. Amén. Y el 12 dice, ¿y para qué Dios lo hizo circuncidarlo? Dice el 12, y padre de la circuncisión, no solo para los de la circuncisión, sino también para los que siguen las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham, cuando aún estaba en la incircuncisión. Ahora, cuando él dice aquí que no solo para los de la circuncisión, está diciendo porque no todos los circuncidados son justificados, sino ¿qué circuncidados son los que son justificados? Los que han creído a Dios, los que han obedecido a Dios en el mandamiento de creer en el Mesías que Él ha manifestado. Por eso dice, a los que siguen las pisadas de la fe de nuestro Padre. ¿Por qué fue justificado Abraham? Porque le creyó a Dios. Por lo tanto, los que estaban circuncidados, para poder ser justificados, tenían que imitar a Abraham, creerle a Dios. Pero creerle ¿qué cosa? Lo que se estaba publicando, el mensaje que estaba dando de que Yeshua de Nazaret era el Mesías de Israel y que debían creer en ello para poder ser justificados. Amén. Recuerde que todo esto está siendo dicho es por la gran confrontación que había con algunos del judaísmo que habían creído, pero que mantenían su pensamiento de que había que someterse a la Torah, obedecer la Torah y cumplir toda la Torah. Amén. Y ahora Saulo va a tocar otro punto también con Abraham, que es el tema de la ley. Ya tocó el tema de la fe, ya tocó el tema de la circuncisión, y ahora a través de Abraham va a demostrar otra cosa en cuanto a la ley. Amén. Y esto es importante, este capítulo es bien importante para uno entender realmente lo que es la gracia para nosotros y para todo aquel que cree. Amén. Dice, porque no por medio de la Torá o de la ley fue dada a Abraham o a su simiente
la promesa de que él era heredero del mundo, sino mediante la justicia de la fe. Y aquí este es otro punto importante para Saulo, porque claramente, ¿cuándo fue que Dios le dijo a Abraham que heredaría el mundo? El mismo día que lo justificó por haberle creído de que sal afuera y mira las estrellas. Amén. Así será tu descendencia. Ese mismo día Dios le dijo que heredaría ¿qué? Que su simiente heredaría el mundo. Amén. Entonces, claramente, nada de lo que se le concedió a Abraham se le concedió por las obras. Y esto es bien importante. Por eso es que decimos ahora que empezar a exigirle a las personas que tienen que hacer cosas para ser bendecidas va contra lo que Dios realmente es. Dios nos bendice, Dios nos provee, Dios nos ayuda, Dios nos sustenta, Dios nos guarda. No es por lo que hacemos, sino por nuestra fe. Porque le hemos creído y creemos en Él y caminamos conforme a su voluntad. Si alguien empieza a obrar para que Dios le bendiga, ¿qué está haciendo? ¿Ah? No está confiando en Dios. Amén. Ha pasado de la fe a las obras. Es que muchas personas antiguamente, yo recuerdo que uno pensaba de que tengo que ir a la misa o tengo que ir a la iglesia porque si no voy entonces Dios me va a castigar. Amén. Y es que tengo que hacer esto porque si no hago esto entonces Dios me va a castigar. Y todo es un miedo al castigo de Dios. ¿Hay fe en eso? No hay fe. Amén. Porque realmente el que tiene fe está confiando en las promesas de Dios, en lo que Dios le ha prometido, en lo que Dios ha hablado. Y camina en esas obras, pero es confiando en esa fe. Amén. Y por eso es que hoy en día tenemos un evangelio donde al pueblo se le manda a tener que hacer cosas para poder ser bendecido. Amén. Pero hablamos de la fe. No, pero usted tiene que obrar y creer. No, usted cree y obre. Primero hay que creer y luego hay que obrar. No obrar para creer. Amén. Entonces, dice que el 14 dice, porque si los de la ley son herederos, vana ha sido la fe y anulada es la promesa. ¿Quiénes son los de la ley? Los judíos de aquella época que eran descendientes de Abraham y estaban en el primer pacto. El pacto, ¿cómo se llama el primer pacto? El pacto de la Torá, el pacto de la ley. Amén. Entonces dice que si, porque si los de la ley son herederos, van a sido la fe y anulada la promesa. Y esto es lo que viene realmente a tumbar toda la doctrina farisaica de aquella época, en que tú tenías que hacer un montón de cosas para poder ser justificado, para poder ser bendecido. Amén. Y Saulo está diciendo aquí, la promesa no es solamente para ellos, no es porque ellos hacen las cosas, la promesa es para todos los que creen. Amén. Dice que porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Por qué la ley produce ira? Dice Pablo aquí, porque la Torá produce indignación, produce enojo. ¿Pero por qué la Torá produce enojo? Porque claramente donde hay una ley también hay la posibilidad de ¿qué? De violar esa ley, de no cumplir, de transgredir esa ley. Y al transgredir la ley, ¿qué va a pasar? Pues la ira de Dios se manifiesta. Dios se enoja, ¿verdad? Dios se indigna. Entonces dice, por eso la ley produce ira, pero donde no hay ley, si nuestros padres nos dicen, no juegue aquí, y el niño sale y juega, claramente ya tiene una corrección, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el niño, si no le decimos al niño que no salga acá, y el niño sale y juega?
no pasa nada porque no le hemos dicho, no le hemos establecido ningún mandamiento. Entonces la diferencia en cuanto a la ley es que la ley produce ira, produce enojo, amén, cuando se transgrede esa ley, amén. Entonces claramente la Escritura nos da testimonio de que la Torá de Moisés, la Torá de Dios, fue dada por causa de ¿qué? De las transgresiones. Por cuanto el pueblo era rebelde, por cuanto el pueblo no practicaba el amor, la misericordia, la buena voluntad de unos con otros, sino que entre unos con otros se hacían daño, amén, porque no éramos justos unos con otros, no éramos honestos unos con otros, no éramos íntegros unos con otros. Entonces se nos tiene que dar ¿qué? Una ley para poder entonces mantener el orden y para poder mantener la paz, amén. Y claramente dice, entonces, hablando de la Torá, claramente Abraham recibió la promesa de que heredaría el mundo sin haber recibido una Torá. No tenía la Torá como después fue dada a Israel. Y esto es importante porque para los que hemos estudiado un poco acerca de la doctrina mesiánica, es de que se establece de que la Torá ya estaba, que Abraham tenía la Torá. Claramente el mensaje del Evangelio o esta carta de Saulo está desmintiendo eso. Abraham no tenía Torá. Fíjese bien, porque si no, entonces claramente aquí dice que la promesa se le dio antes de que él tuviera Torá, antes de que él tuviera instrucción, antes de que tuviera mandamientos. Amén. Así que todo esto lo que viene a demostrar es que lo que garantiza nuestra bendición, nuestra justificación, nuestra salvación es la fe. Amén. Y no lo que hagamos. Aunque recuerde, el verdadero creyente va a caminar en las obras que Dios estableció por las cuales debemos caminar. Amén. No hay que forzarlo, no hay que obligarlo. Amén. Hay que enseñarle. Amén. Hay que mostrarle el camino. Pero de corazón va a obedecer, de corazón va a actuar. Amén. Y aquí hay algo bien importante que decir, que lo he pensado mucho, si compartirlo o no compartirlo. Y es el hecho de que si lo que estamos en la fe, tenemos ley o no tenemos ley. Amén. ¿Y por qué? ¿Y por qué es que no tenemos ley o por qué tendremos una ley? No lo voy a tocar porque más adelante vamos a hablar de eso cuando venga lo del bautismo y la liberación del pecado. Y allí se explica muy bien claramente si el creyente está bajo una ley o no está bajo una ley. Amén. O bajo qué ley está. Amén. Dice el 16, por eso la promesa proviene de la fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia, no solo para la que es de la Torá, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. O sea, todas estas promesas que Dios nos las dio ¿por qué? Por gracia. Por gracia, por medio de la fe. ¿Por qué el creyente tiene la esperanza de la resurrección y de ver el mundo venidero? Por fe. Porque creemos en eso. Creemos que habrá una resurrección de muertos y que el reino de los cielos será establecido en la tierra. Amén. Y todo el que tiene esa fe, pues claramente va a vivir conforme a esa fe. Pero esa bendición no se nos da por lo que hagamos, sino por lo que hemos creído. Y por lo que hemos creído, entonces caminaremos en esa fe.
Porque si alguien no camina en la fe, entonces tampoco ha creído. El problema de la justificación es que ningún hombre puede saber quién es justificado y quién no. ¿Por qué? Porque nadie puede saber si otro ha sido justificado o no. Porque nadie conoce el corazón de los hombres, excepto Dios. Yo no puedo decir si fulanito o sutanita ha sido justificada. Ni nadie puede decir si yo soy justificado. Aunque yo estoy aquí sentado, nadie puede saber si yo estoy justificado o no. Porque eso solamente lo sabe ¿quién? Dios. Pero hay una garantía que más adelante vamos a estudiar en los Romanos, de que el creyente sí va a recibir testimonio de si ha sido justificado o no. Cada quien en su corazón, Dios le dará testimonio de si está siendo justificado o no, de si ha sido justificado o no. Pero yo no puedo saber y nadie puede saber si otro ha sido justificado, porque eso es algo que Dios hace a través del corazón de la persona. Solo Dios sabe quién cree y quién no cree. Quién dice creer, pero no cree. Porque de labios podemos decir muchas cosas, pero solo Dios conoce el corazón y los pensamientos. Así que, como dice el dicho, muchos los llamados, pocos los escogidos. Amén. Muchos los que confiesan, pero pocos los que permanecen y guardan la fe. Amén. Así que eso es algo que no es para estar nosotros juzgando a nadie. Por eso se nos manda a no juzgar en cuanto a eso. Nadie puede juzgar a otra persona si ha sido justificada o no. Porque eso es algo que solo Dios y la persona conoce. Amén. Luego dice, como está escrito, versículo 17, te he puesto por padre de muchas gentes. Por eso Dios le cambió el nombre. Amén. Porque primero se llamaba Abraham, que es padre. Abraham significaba padre excelso, y luego Dios, por causa de esta promesa, le cambió el nombre y lo llamó Abraham, que significa padre de muchedumbres, de pueblos. Amén. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Elohim, de quien creyó, que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. Y esta es la base de la fe, que caminamos no por lo que vemos, sino por lo que no se ve. Hay mucha gente que cree que la fe es caminar viendo las cosas. La fe tiene la particularidad de que la fe se camina sin ver lo que es, pero sabiendo de qué nos espera. Porque el que camina viendo las cosas, entonces ¿para qué esperarlo? Amén. La fe es así. La fe, alguien dice, no, pero muéstrame de que todo eso va a ser así. Entonces no sería fe. Porque si pudiéramos mostrarle el reino de los cielos a las personas y todo eso, pues ¿para qué esperarlo? Amén. Pero por cuanto creemos, entonces caminamos. Y esa es la fe que Dios juzga. Esa es la fe que Dios conoce. ¿Quién le cree y quién no? Porque a veces, recuerde, uno puede creer al comienzo, pero al final la incredulidad lo puede vencer y al final también termina apartándose de la fe. Amén. Luego dice, hablando de Abraham, el 18 dice, el cual contra esperanza creyó en esperanza, para llegar él a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu descendencia. ¿Cuál fue la esperanza de Abraham contra esperanza? Dice, y no se debilitó, versículo 19, en la fe al considerar su cuerpo prácticamente muerto, teniendo casi 100 años, o la muerte de la matriz de Sara, sino que mirando la promesa de Dios, de Elohim, no vaciló con incredulidad y fue fortalecido en la fe, dando gloria a Elohim. Plenamente convencido de que el que había prometido era también poderoso para hacerlo. Amén. Y esto es algo que es bien importante, que lo que Saulo establece aquí, porque las promesas de Dios son siempre dadas en base a aquello que nosotros realmente
tenemos que vencer obstáculos. Amén. Cuando Dios le dijo a Abraham de que sería padre de mucha muchedumbre de gentes, Abraham tenía 100 años y Sara ya estaba, su matriz estaba ya seca. Amén. Imagínense que a uno le digan eso, usted va a ser padre cuando ya las posibilidades realmente biológicamente ya no son posibles. Pero esa fue la fe de Abraham y por eso fue que fue justificado. Porque no se puso a mirar los obstáculos, no se puso a mirar su vejez, ni la imposibilidad de Sara, sino de creerle a Dios de que si lo prometió, entonces Él era poderoso ¿para qué? Para cumplirlo. Y eso es lo que Dios nos demanda a todos nosotros. Que no miremos los obstáculos, no miremos la imposibilidad de las cosas, sino que realmente creamos en que Dios es poderoso para hacerlo. Amén. Fíjense que la fe siempre, la fe se vive en medio de dificultades. ¿Por qué la fe no es un camino de rosas? Porque sería muy fácil, ¿verdad? Todo el mundo lo caminaría. La fe es un camino es una batalla, dice la Escritura, ¿verdad? Donde cada día tenemos que ir venciendo todas las cosas que se levantan en nuestra vida, nuestra familia, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos, las cosas que ocurren alrededor nuestro, nuestras necesidades. Amén. Y todo ello tenemos que caminar creyendo. Para una persona que está en la fe y de pronto ve que sus hijos no están caminando bien, o ve que sus hijos se están descarriando, y cada día entre más les habla, más se apartan, más se alejan, menos creen. Y uno llega a pensar de que, ¿será que Dios un día lo va a llamar? ¿Será que un día Dios le va a tocar el corazón y van a venir? Y uno empieza a mirar la rebelión de los muchachos, de la juventud. Y si uno se pone a mirar esa rebelión todo el tiempo, claramente la incredulidad lo va a ir permeando a uno. A tal punto de que vas a llegar a creer de que nada va a pasar. Que eso no va a ser posible. Y no solamente eso, cualquier cosa que el que está en la fe esté padeciendo, su fe tiene que basarse en que Dios es poderoso para hacerlo. Amén. Y no mirar el problema en sí. Porque si nos ponemos a mirar el problema solamente, claramente vamos a llegar a dudar. Vamos a dar lugar que la duda entonces cada día empiece a permear nuestro corazón y nuestra vida, y al final vamos a terminar no creyendo. Amén. Y recuerde, a veces hasta se nos enseña de que, es que a usted le ocurre eso es porque usted esto y esto y esto y esto. Y volvemos al tema de las obras, de que es que Dios no lo bendice porque usted no hace. Amén. O Dios no le concede esto porque es que usted algo tiene por ahí escondido. Amén. Claramente, mi hermano, la fe se basa en creer que para Dios nada es imposible, y que cada día yo tengo que aferrarme a esa fe y de creer, por muy difícil que sea la situación, por muy difícil que sea el problema, yo tengo que aferrarme a ello, creyendo de que Dios lo puede hacer. Amén. Y que no necesito ponerme a hacer cosas para que Dios lo haga, porque entonces no sería por gracia, sino sería una deuda que Dios tiene para conmigo. Señor, es que tú tienes que bendecirme porque yo voy el sábado, yo guardo el Shabbat, yo hago esto, yo hago aquello, y al final entonces Dios tiene que estar obligado a ¿qué? A bendecirme, porque Dios me debe a mí. Amén. Recuerde, la fe, la gracia es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede reclamarle a Dios nada por lo que haya hecho ni por lo que haga.
Todo lo que Dios nos dé y nos pueda dar, nos lo va a dar por puritita gracia. Amén. Hay un texto, creo que es el profeta Isaías, que dice algo muy fuerte, pero que a veces es bueno recordarlo. Cuando habla de las justicias del hombre, de la justicia humana. A veces el hombre se cree justo porque hace cosas. Y dice el texto allí en Isaías, dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y claramente para entender eso hay que entender el contexto de lo que se dijo, ¿verdad? ¿Qué son trapos de inmundicia? Pues antiguamente no hay lo que hoy las mujeres usan, ¿verdad? Hoy están las marcas estas de las toallas sanitarias, ¿verdad? Amén. Las mujeres usaban ¿qué? Trapos, toallitas para poder mantener su limpieza, ¿verdad? Pues claramente el profeta compara eso con la justicia del hombre delante de Dios. Amén. Así que cuando uno piensa que uno es justo y que Dios tiene que bendecirlo porque uno hace o tal cosa, sería bueno recordar que esas cosas que yo creo que son muchas delante de Dios realmente no es nada. Amén. Y que Dios no me va a bendecir, ni me va a salvar, ni me va a ayudar porque yo lo merezca, sino que me va a ayudar por su gracia y por su misericordia y claramente por la fe. Amén. Dice el versículo: por esta razón le fue contada como justicia, o sea, porque creyó, simplemente. Porque creyó, fue justificado. Porque creyó, sin obras, Dios le dio promesa. Y porque creyó, Dios le dio lo que físicamente ya no podía obtener. Todo por medio de la fe. Y el tema del Evangelio es eso. Es la fe y no las obras. Pero recuerde, todo el que cree va a caminar en las obras que Dios estableció de antemano para que caminemos en ellas. Pero la bendición no va a ser porque caminamos en esas obras, sino la bendición viene porque hemos creído, y porque hemos creído caminamos en esas obras. Amén. Dice: y no solo por causa de él fue escrito que le fue contada, sino también por causa de nosotros, a quienes iba a ser contada, a los que creemos en el que levantó de entre los muertos a Yeshua nuestro Señor. Y esto es bien importante, porque aquí claramente está descartando ¿a quién? A los que no creen en Yeshua el Mesías. Claramente está hablando a los judíos que no han creído o que no creyeron en que Yeshua de Nazaret era el Mesías de Israel. Entonces claramente la justificación es por la fe al que cree, sea judío estando en la ley o sea gentil estando sin ley. Dice: el cual fue entregado, hablando de nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado a causa de nuestra justificación. Claramente, por cuanto Dios iba a justificar a los creyentes, por eso Dios levantó a Yeshua el Mesías. Amén. Porque ya la justificación estaba dada y había que mostrar el testimonio de que esa justificación se iba a cumplir cuando Dios levantó a su Hijo, a Yeshua de Nazaret, de entre los muertos y le dio vida. Amén. Por eso es que creemos que si caminamos en la fe y si imitamos al Señor y obedecemos al Señor, claramente por esa fe, no por las obras, por esa fe también alcanzaremos la resurrección de entre los muertos. Las obras lo que vienen a dar testimonio es de nuestra fe. Recuerde, amén, porque hay quienes dicen no, que somos salvos sin fe, por fe y no por obras, pero queriendo decir como que yo no tengo que hacer nada. No, tampoco es así. La fe va a demostrar, tus obras van a demostrar tu fe. Porque como dice Santiago, creo que es, porque si dice que tienes fe y no obras, entonces tu fe está muerta. Amén.
Vamos a detenernos allí porque el ruido molesta un poco. No sé cómo habrá salido la grabación, pero espero que al menos ustedes me hayan oído bien. Amén. Vamos a parar allí. Amén. Salón.